Era una mañana de marzo de 1954 cuando Pedro Infante entró a la tienda de abarrotes de Don Refugio en la colonia Guerrero, en el corazón del México que lo había visto nacer como leyenda. No llegó en automóvil lujoso. No llegó con asistentes ni con el séquito que su fama ya justificaba. Llegó caminando, como siempre lo hacía cuando quería ser simplemente Pedro, no el ídolo que llenaba cines y hacía llorar a medio país con una canción. Vestía pantalón de mezclilla, una camisa a cuadros sin planchar y guaraches de cuero café que ya mostraban el uso de muchos kilómetros. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el viento de la mañana. Sin sombrero. Sin el traje charro que lo convertía en símbolo. Sin la sonrisa ensayada de las fotografías. Solo un hombre de 34 años con hambre de café y pan dulce. La tienda de Don Refugio era uno de esos lugares que huelen a todo al mismo tiempo, a jabón de lavanda, a madera húmeda, a chile seco, a canela, a velas de parafina apiladas junto a la puerta. Un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio que afuera, donde los vecinos llegaban menos a comprar y más a platicar, donde las noticias del barrio circulaban más rápido que en cualquier periódico. Don Refugio, un hombre de 60 años con bigote blanco y mandil azul desgastado, lo saludó desde atrás del mostrador levantando una mano sin aspavientos. Lo conocía desde que Pedro era apenas un muchacho de Sinaloa recién llegado a la capital con una voz extraordinaria y los bolsillos vacíos. Lo había visto crecer en fama sin crecer en soberbia, y eso era algo que Don Refugio, hombre de barrio y de carácter, valoraba más que cualquier película o disco de oro. Buenos días, Pedro. ¿Lo de siempre? Lo de siempre, Don Refugio. Y si tiene tamales de rajas, también me apunto. El tendero sonrió y señaló hacia una olla de barro en el rincón donde el vapor salía en espirales lentas. Pedro tomó una canasta pequeña y comenzó a recorrer los pasillos estrechos con esa calma de quien no tiene prisa, de quien disfruta los momentos ordinarios precisamente porque sabe cuánto cuestan. Fue en el tercer pasillo, entre los analgésicos y los jarabes para la tos, donde la vio. Era una mujer de edad difícil de precisar. Podía tener 70 años, podía tener 80. La vida en el cuerpo de ciertas personas no se mide en años sino en capas, y esta mujer llevaba muchas. Vestía un vestido oscuro de algodón con un pequeño bordado en el cuello, hecho a mano con hilo azul marino. Cargaba una bolsa de tela floreada que colgaba de su brazo con el peso de lo poco que contenía. Su cabello blanco estaba recogido en un chongo firme y perfectamente ordenado, el tipo de peinado que requiere tiempo y cuidado, el tipo de peinado que dice, me importa presentarme bien aunque me cueste esfuerzo. Tenía en la mano un frasco pequeño de medicina. Lo miraba con una concentración absoluta, como si en ese frasco estuviera escrita una pregunta que no sabía cómo responder. Pedro se detuvo sin querer hacer ruido. Observó. La mujer volteó el frasco para leer el precio escrito con marcador negro en la etiqueta blanca. Sus labios se movieron levemente mientras sumaba algo en silencio. Después abrió su bolsa floreada y sacó un monedero de cuero marrón tan gastado que ya no cerraba bien. Lo abrió con cuidado y miró adentro con esa mirada que Pedro reconoció de inmediato, porque era una mirada que él mismo había tenido años atrás, cuando llegó a México sin saber si iba a poder comer al día siguiente. Era la mirada de quien cuenta lo que tiene y sabe que no va a alcanzar. La mujer contó las monedas con una paciencia que dolía de ver. Las sacó una por una del monedero gastado, las alineó en la palma de su mano izquierda con la misma delicadeza con que otra persona contaría joyas. Monedas de 50 centavos, de 1 peso, alguna de 5 pesos que brillaba más que las demás por ser más nueva. Sus dedos, nudosos y curvados por la artritis, se movían con una lentitud que no era torpeza sino cuidado extremo. El tipo de cuidado que se aprende cuando cada centavo representa algo concreto, un día de comida, una semana de luz eléctrica, una medicina que no puede esperar. Pedro no se movió. Se quedó parado al final del pasillo con su canasta vacía en la mano, observando sin que ella lo notara. No quería interrumpir ese momento porque algo en él entendía que interrumpirlo sería una forma de violencia pequeña pero real. La mujer estaba en medio de una lucha íntima y privada, y merecía pelearla sin testigos que la hicieran sentir observada. Pero Pedro la observaba. No podía evitarlo. Había algo en ella que lo detenía con más fuerza que cualquier cosa que hubiera visto en mucho tiempo. No era lástima lo que sentía, aunque la lástima estuvo a punto de llegar. Era algo más cercano al reconocimiento.
A esa sensación de ver en otra persona un reflejo de algo que uno mismo vivió y que nunca termina de olvidar completamente, sin importar cuánto dinero llegue después, sin importar cuántos aplausos llenen los teatros. La mujer terminó de contar. Cerró los dedos sobre las monedas, apretó el puño suavemente, miró de nuevo el frasco de medicina y luego miró las monedas. Hizo ese cálculo silencioso otra vez, como si los números pudieran cambiar si los revisaba con suficiente insistencia. No cambiaron. Con un movimiento que Pedro sintió en el pecho como si fuera propio, la mujer devolvió el frasco al estante. Lo colocó con cuidado, asegurándose de que quedara derecho, de que no estorbara. Como si incluso en ese gesto de renuncia quisiera ser ordenada, correcta, invisible en su necesidad. Luego cerró su monedero, lo guardó en la bolsa floreada y comenzó a caminar hacia la salida con pasos lentos pero seguros. La espalda recta con una dignidad que Pedro encontró más impresionante que cualquier actuación que hubiera visto en su vida. Fue entonces cuando don Refugio, que había observado todo desde detrás del mostrador con esa discreción de los tenderos que ven demasiado y dicen poco, llamó a la mujer con voz tranquila. «Doña Carmen. Espere tantito». La mujer se detuvo y volteó. Su expresión era serena pero cautelosa, la expresión de alguien acostumbrado a que las situaciones inesperadas rara vez traigan buenas noticias. «¿Sí, don Refugio?» El tendero dudó un segundo, buscando las palabras correctas. «Ese frasco que revisó, el del pasillo 3. ¿Es para usted?» Doña Carmen irguió los hombros apenas perceptiblemente. «Para mi rodilla», respondió con voz firme. «El doctor dijo que necesito tomarlo 3 veces al día. Pero hoy no traigo suficiente, así que vendré la próxima semana cuando cobre la pensión». Lo dijo con una naturalidad tan estudiada, tan ensayada en la intimidad de su soledad, que sonaba casi completamente convincente. Casi. Pedro, parado aún en el pasillo, escuchó esa frase y supo exactamente lo que había detrás de ella. Había escuchado frases similares en boca de su madre cuando era niño. La próxima semana cuando cobre. La próxima semana cuando llegue algo. Frases que eran escudos construidos con lo único que nadie podía quitarte, el orgullo. Pedro miró el frasco en el estante. Leyó el precio. Miró hacia doña Carmen que ya se dirigía nuevamente hacia la puerta. Y algo dentro de él tomó una decisión antes de que su mente terminara de formularla conscientemente. Se movió hacia el mostrador con paso tranquilo, sin apresurarse, sin hacer nada que llamara la atención. Puso su canasta sobre la superficie de madera y se inclinó levemente hacia don Refugio como si fuera a preguntarle algo sobre un producto. El tendero lo miró con esa comprensión inmediata de los hombres que han visto mucho y entienden rápido. Pedro habló en voz tan baja que las palabras apenas existieron. «Ese frasco y lo que necesite. Yo pago todo. Pero que no sepa que fui yo». Don Refugio era un hombre que había pasado 40 años detrás de ese mostrador viendo de todo. Había visto bodas y entierros celebrarse con los mismos ingredientes comprados en su tienda. Había dado crédito a familias en tiempos de crisis y había cobrado con discreción cuando los tiempos mejoraron. Había guardado secretos de medio barrio con la misma naturalidad con que guardaba el dinero en la caja registradora. Era, en el sentido más puro de la palabra, un hombre de confianza. Así que cuando Pedro Infante le susurró esas palabras, don Refugio no parpadeó, no sonrió con exageración, no hizo nada que pudiera delatar lo que estaba ocurriendo. Simplemente sintió con la cabeza una sola vez, con la solemnidad discreta de quien acaba de recibir una instrucción importante y sabe exactamente cómo ejecutarla. Doña Carmen llamó de nuevo el tendero con esa voz suya que tenía el peso tranquilo de los años. «Venga un momento, por favor. Necesito preguntarle algo sobre su cuenta». La mujer se detuvo otra vez. Se volteó con expresión que mezclaba confusión y algo parecido a la alarma contenida. «Su cuenta». Esas palabras podían significar muchas cosas y no todas eran buenas. ¿Mi cuenta? Yo siempre pago al corriente, don Refugio. No le debo nada. Lo sé, doña Carmen, lo sé perfectamente, dijo el tendero con calma absoluta mientras rodeaba el mostrador para acercarse a ella. De eso precisamente le quería hablar. Resulta que revisando los registros del mes pasado, me di cuenta de que la cobré de más en 2 ocasiones. Un error mío, completamente mío. Le debo a usted dinero. Doña Carmen lo miró con los ojos levemente entrecerrados. Era una mujer que había vivido suficiente para saber que los errores a su favor no ocurrían con frecuencia, y cuando ocurrían, merecían revisión cuidadosa.
¿De más? ¿Cuánto? Don Refugio había calculado rápidamente el precio del frasco de medicina más algunos artículos básicos. Nombró una cifra que sonaba completamente plausible como error de cobro, suficiente para cubrir la medicina y un poco más, no tan grande que resultara inverosímil. Doña Carmen procesó esto en silencio durante varios segundos. Pedro, desde el pasillo donde se había recolocado discretamente, la observaba sin moverse. La mujer abrió su monedero de nuevo. Guardó sus monedas. Las mismas que había contado con tanta precisión y que no habían alcanzado. Ahora sí alcanzaban. Ahora sobraban un poco. Regresó al pasillo 3 con pasos que Pedro encontró distintos a los de antes. No más ligeros exactamente, pero sí diferentes. Como si algo en el peso que cargaba hubiera cambiado de lugar aunque no hubiera desaparecido completamente. Tomó el frasco de medicina. Lo puso en su bolsa floreada. Luego, con una determinación que Pedro no esperaba, tomó también un segundo artículo del estante de junto, una crema para las articulaciones que había estado mirando durante semanas sin poder comprar. Se dirigió al mostrador con ambas cosas. Las puso frente a Don Refugio con la tranquilidad de alguien que está haciendo algo completamente normal y completamente merecido. Con el dinero que me devuelve alcanza para esto también, dijo con una sencillez que tenía dentro toda la dignidad del mundo. Perfectamente, dijo Don Refugio empacando los artículos sin cambiar la expresión. Y Doña Carmen, si encuentra otros artículos que necesite, hoy tenemos buen precio en varias cosas básicas. La mujer asintió con una pequeña sonrisa que Pedro, desde donde estaba, vio aparecer y desaparecer en menos de 2 segundos. Pero existió. Eso era suficiente. Cuando Doña Carmen terminó de pagar y se dirigió hacia la salida con su bolsa floreada ahora considerablemente más llena, Pedro salió del pasillo y se apoyó en el mostrador frente a Don Refugio. Los 2 hombres se miraron en silencio por un momento. ¿Cuánto le debo?, preguntó Pedro. Don Refugio nombró la cifra. Pedro sacó el dinero sin contar, lo puso sobre el mostrador y tomó sus tamales de rajas que seguían esperando en la olla de barro. ¿Sabe quién es ella?, preguntó Pedro antes de salir. Don Refugio lo miró con algo nuevo en los ojos. Algo que Pedro no supo descifrar de inmediato. Sí, dijo el tendero. Y creo que usted debería saberlo también. Don Refugio limpió el mostrador con su trapo azul de siempre, ese gesto mecánico que hacía cuando necesitaba ordenar sus pensamientos antes de hablar. Pedro esperó con la paciencia de quien sabe que las historias importantes no se cuentan deprisa. Doña Carmen Villanueva, comenzó el tendero, lleva viniendo a esta tienda desde antes de que usted llegara a la colonia. Desde los años 40. En esa época venía diferente. Venía con prisa, siempre con prisa, porque siempre tenía trabajo esperándola. ¿A qué se dedicaba?, preguntó Pedro. Don Refugio lo miró directamente. Era costurera de los estudios. De los estudios Churubusco. Durante 15 años cosió trajes para el cine mexicano. No los diseñó, eso era trabajo de otros. Ella los construía. Los hacía realidad con sus manos. Pedro sintió algo moverse dentro de él, una intuición todavía sin forma que empujaba hacia algún lugar que aún no podía ver claramente. ¿Qué tipo de trajes?, preguntó. Don Refugio sonrió por primera vez en toda la mañana. De todo tipo. Pero lo que la hacía especial, lo que los directores pedían específicamente, eran los trajes charros. Decían que ninguna otra costurera en los estudios sabía trabajar el charro como Doña Carmen. Que sus puntos eran perfectos, que sus terminados aguantaban cualquier cosa, que el tejido nunca se deshacía por más que los actores se movieran, bailaran, montaran a caballo. Pedro dejó los tamales sobre el mostrador. Ya no pensaba en ellos. ¿En qué años trabajó en los estudios? Del 42 al 57, respondió Don Refugio. 15 años completos. Después tuvo un problema en las manos, la artritis que le está comiendo los dedos desde entonces. Ya no pudo trabajar con la misma precisión y los estudios no podían esperar a que mejorara. Así es ese mundo, usted lo conoce mejor que yo. Pedro conocía ese mundo exactamente así. ¿Sabe en qué películas trabajó?, preguntó con una voz que ya cargaba el peso de lo que comenzaba a sospechar. Don Refugio abrió un cajón debajo del mostrador y sacó algo que Pedro no esperaba encontrar en una tienda de abarrotes, un cuaderno de notas viejo, con las esquinas dobladas y la pasta desgastada. Lo hojeó con familiaridad hasta encontrar una página en particular. Me lo contó ella misma una tarde que se quedó platicando. Le gusta hablar de ese tiempo,
Creo que es de lo poco que la hace sentir que su vida tuvo peso suficiente. Aquí lo anoté porque me pareció importante. Leyó varios títulos. Películas mexicanas de los años 40 y 50. Algunas que Pedro conocía bien. Algunas en las que había actuado él mismo. Y luego Don Refugio dijo un título que hizo que Pedro cerrara los ojos por un segundo. Era el título de su primera película importante. La que lo lanzó. La que lo convirtió de promesa en estrella. La que definió quién era Pedro Infante para el público mexicano. ¿Estás seguro?, preguntó Pedro con voz que ya no era del todo firme. Ella me lo dijo con estas palabras, respondió Don Refugio leyendo del cuaderno. Cosí el traje charro del protagonista de esa película. Lo hice en 3 noches seguidas porque el director lo necesitaba con urgencia. Me quedé dormida sobre la tela la tercera noche. Cuando entregué el traje, el actor ya no estaba en los estudios. Nunca supe cómo le quedó puesto. Pedro permaneció en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. El traje color negro con bordado plateado. El que usó en la escena del baile bajo la lluvia. El que se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de su carrera. El que había visto en fotografías, en portadas de revistas, en carteles pegados por todo México. Ese traje tenía manos. Unas manos que ahora no podían cerrarse bien por la artritis, que contaban monedas en un pasillo para comprar medicina para las rodillas que se habían arruinado de tanto estar sentada cosiendo sin descanso. Pedro recogió sus tamales del mostrador. Los sostuvo en la mano sin sentirlos realmente. ¿Por dónde vive?, preguntó. Don Refugio le dio la dirección con la naturalidad de quien lleva años guardando esa información sin saber para qué podría servir algún día. Una vecindad a 4 calles, en la calle Moctezuma, tercer patio, última puerta a la derecha. La describa con esa precisión que tienen los tenderos de barrio, que conocen las casas de sus clientes mejor que los carteros. Pedro salió de la tienda con los tamales bajo el brazo y caminó las 4 calles con esa forma suya de moverse por el barrio, a ritmo normal, sin apresurarse, con la cabeza ligeramente inclinada como cuando estaba pensando en algo que todavía no terminaba de entender. Los niños que jugaban en la banqueta lo reconocieron y gritaron su nombre, y él los saludó con la mano sin detenerse, con esa familiaridad de quien sabe que en el barrio la fama no te da derecho a ignorar a nadie. La vecindad de la calle Moctezuma era el tipo de lugar que la Ciudad de México tenía por miles en esa época, un portón de madera que alguna vez fue verde, un pasillo largo y oscuro que olía a guiso y a humedad. Patios sucesivos separados por macetas con plantas que crecían con obstinada terquedad a pesar de la poca luz. Ropa colgada entre las ventanas, un radio sonando en algún cuarto con una canción que Pedro reconoció como propia sin que eso le produjera la satisfacción habitual. Encontró el tercer patio. Encontró la última puerta a la derecha. Era una puerta de madera pintada de azul, el azul ya cuarteado por el sol de muchos veranos, pero el color todavía reconocible como una elección, como un intento de hacer de ese espacio pequeño algo propio y distinguible. Tocó 3 veces con los nudillos, con suavidad. Hubo un silencio largo. Después el sonido de pasos lentos sobre piso de mosaico. Después la voz de doña Carmen al otro lado de la puerta. ¿Quién es? Una voz que no pidió permiso de entrar, que no asumió que la puerta se abriría, que esperó con toda la cautela de alguien que ha aprendido que las visitas inesperadas rara vez son neutrales. Pedro Infante, respondió él con sencillez absoluta, como si fuera el nombre más común del mundo. El silencio que siguió fue de una naturaleza completamente diferente al anterior. Luego el sonido del seguro descorriéndose. La puerta se abrió apenas unos centímetros primero, lo suficiente para que doña Carmen verificara con sus propios ojos lo que sus oídos le habían dicho y que su sentido común se negaba a confirmar. Después la puerta se abrió completamente. Doña Carmen lo miró desde el umbral con una expresión que Pedro encontró difícil de describir. No era el asombro exagerado de los fans que lo reconocían en la calle. No era la emoción desbordada de quien ve a un ídolo. Era algo más complejo y más quieto. Era el asombro de alguien para quien esa cara no es solo una cara famosa sino algo más concreto, más personal, más enredado en los propios recuerdos. Usted, dijo ella, y en esa palabra sola cabían muchas preguntas. ¿Me permite pasar, doña Carmen?, preguntó Pedro sosteniendo los tamales con ambas manos como si fueran un argumento. Traje tamales de rajas. Don Refugio me dijo que le gustan. La mujer lo miró durante 2 segundos más. Luego se hizo a un lado.
El cuarto era pequeño y estaba lleno de una forma que Pedro reconoció inmediatamente como la forma en que llenan sus cuartos las personas que han tenido más vida de la que el espacio puede contener. Una cama individual con colcha de flores. Una mesa con 2 sillas. Una cocineta en el rincón. Una ventana pequeña con cortina de tela blanca bordada a mano. Y en la pared del fondo, algo que detuvo a Pedro en el centro del cuarto. Fotografías. Docenas de fotografías. No de familia, aunque había algunas de esas también. Sino fotografías de películas. Escenas. Actores. Y los trajes. Los trajes cosidos con precisión que la artritis ya no permitía repetir. Cada fotografía enmarcada con cuidado, colocada con orden que hablaba de amor antiguo y orgulloso. Pedro las recorrió con los ojos lentamente. Y entonces lo vio. En el centro de la pared, en el marco más grande, una fotografía en blanco y negro. Un actor joven con un traje charro negro de bordado plateado, en medio de una escena de baile bajo una lluvia artificial de los estudios. El actor era él. Y el traje era ese. Pedro se quedó mirando la fotografía durante un tiempo que ninguno de los dos contó. Doña Carmen no lo apresuró. Se movió hacia la cocineta con esa economía de movimientos que tienen las personas que viven en espacios pequeños durante años, sacó un plato. Puso agua a calentar para el café sin preguntar si él quería porque en ese barrio ofrecer café no era una pregunta sino un gesto. Pedro finalmente se dio la vuelta y la miró. ¿Usted cosió ese traje?, preguntó señalando la fotografía, aunque ya sabía la respuesta porque don Refugio se la había dado y porque algo dentro de él lo había sabido desde antes. Desde el pasillo de la tienda cuando la vio contar las monedas con manos que llevaban las marcas de un oficio que lo había construido a él sin que él lo supiera. Doña Carmen puso 2 tazas sobre la mesa. Las manos le temblaban levemente, pero el café no se derramó porque había años de práctica en esos movimientos, años de sostener cosas frágiles con manos que ya no obedecían del todo. En 3 noches, respondió ella con voz que no buscaba impresionar sino solo precisar. El director necesitaba el traje para el lunes. Me lo dijeron el viernes al mediodía. Así era ese trabajo, siempre con el tiempo encima. Se sentó frente a él y miró la taza de café sin beberla todavía. Lo hice con tela que traje yo misma porque la que había en el estudio no era la calidad correcta. Me cobré eso del salario después. El bordado plateado lo hice a mano, punto por punto. Las charreteras las reforcé 3 veces porque los actores de charro siempre jalan de ellas sin querer cuando montan a caballo. Pedro escuchaba sin interrumpir. La tercera noche me quedé dormida sobre la mesa, continuó ella con algo parecido a la nostalgia tranquila. Me desperté con la mejilla marcada por el tejido y el traje terminado frente a mí. No sé en qué momento lo acabé. Las manos a veces siguen solas cuando el cuerpo ya está dormido, ¿sabe? Pedro sí sabía. Había tenido noches así con canciones, con letras que se terminaban solas mientras él dormitaba. Cuando entregué el traje, usted ya no estaba, continuó doña Carmen. Había salido a grabar una escena exterior. Nunca lo conocí en persona en esa época. Solo vi la película cuando se estrenó, como cualquier persona del público. ¿Y fue al estreno?, preguntó Pedro. Una pausa. Algo cruzó por los ojos de doña Carmen que no era exactamente tristeza pero se le parecía. Fui 3 veces, respondió finalmente. La primera noche de estreno, cuando todo el mundo iba. Y 2 veces más, sola, en funciones de entresemana cuando la sala estaba casi vacía. Iba a ver el traje. A ver si los puntos aguantaban, si las costuras se veían bien en la pantalla grande. Si lo que hice tenía el peso que yo quería que tuviera. ¿Y lo tenía? Doña Carmen lo miró directamente por primera vez desde que se sentaron. Usted sabe que sí. En esa escena del baile bajo la lluvia, el traje se mueve como debe moverse un charro. Eso no es suerte, eso es corte. Eso es conocer la tela y saber cómo va a responder cuando el cuerpo se mueve. Eso lo hice yo. Lo dijo sin arrogancia. Con la precisión tranquila de un artesano que conoce la diferencia entre su trabajo y el de los demás y no necesita que nadie se lo confirme, aunque le da gusto decirlo en voz alta de vez en cuando. Pedro miró sus manos. Manos de cantante, de actor, de piloto. Manos que habían hecho muchas cosas pero que nunca habían cosido nada. Usted construyó algo que yo usé para construirme a mí mismo, dijo en voz baja. Eso no lo sabía. Nunca lo supe. Nadie lo sabe, respondió doña Carmen sin amargura.
Así funciona ese trabajo. Las manos que hacen el traje no aparecen en los créditos. Comieron los tamales de rajas en silencio durante un rato, ese silencio cómodo que se instala entre dos personas cuando la conversación ha llegado a un punto tan honesto que las palabras necesitan descansar. El café estaba fuerte y oscuro, del tipo que se hace en las vecindades de la colonia Guerrero desde siempre, espeso y sin pretensiones. Doña Carmen comió con apetito que Pedro notó y que le produjo una satisfacción callada. No el tipo de satisfacción del bienhechor que observa el resultado de su generosidad, sino algo más parecido al alivio. El alivio de saber que alguien que ha dado mucho está comiendo bien esta mañana aunque sea. ¿Tiene familia aquí en la colonia?, preguntó Pedro cuando terminaron de comer. Doña Carmen recogió los platos con ese automatismo de quien ha vivido sola el tiempo suficiente para que los gestos domésticos sean completamente mecánicos. Un hijo en Guadalajara, respondió. Trabaja en una fundidora. Manda dinero cuando puede pero tiene 3 hijos y la vida no sobra. Una hija aquí en la ciudad, en Iztapalapa. Viene los domingos cuando no trabaja. Me trae verduras del mercado. ¿Y el resto de los días? El resto de los días me las arreglo sola. No es queja, aclaró antes de que Pedro pudiera interpretar sus palabras como lamento. Es lo que es. Uno aprende a vivir con lo que tiene y a encontrar manera de que alcance. Se sentó de nuevo frente a él con su segunda taza de café. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo mirándolo con esa directness que Pedro había notado desde el principio, esa forma de mirar de quien ya no tiene tiempo que perder en rodeos. Lo que quiera, respondió él. ¿Por qué vino? No por los tamales. ¿Por qué realmente vino? Pedro consideró la pregunta con honestidad. Habría sido fácil dar una respuesta amable y general. Habría sido fácil hablar de gratitud abstracta o de admiración por su trabajo. Pero doña Carmen no era el tipo de persona a quien se le daban respuestas amables y generales y él lo había entendido desde que la vio en el pasillo de la tienda. Vine porque vi a una mujer contar monedas para comprar medicina para las manos que cosieron el traje con el que me convertí en lo que soy, dijo. Y eso no lo podía dejar pasar sin hacer algo. No porque sea una buena persona, sino porque sería una injusticia demasiado grande ignorarla. Doña Carmen lo miró durante un momento largo. Don Refugio le dijo quién soy. Sí. Sabía que había algo raro con las promociones, dijo ella con algo que en otra persona podría haber sido una sonrisa pero en ella era más bien una confirmación tranquila. 2 promociones el mismo día en la misma tienda. Don Refugio es bueno, pero no tan buen actor. Pedro se rió. Fue una risa genuina, de las que salen sin permiso. Doña Carmen no se rió, pero algo en su expresión se suavizó apenas, como si la risa de él le hubiera recordado que la situación, vista desde cierto ángulo, tenía algo de comedia además de todo lo demás. No vine a darle lástima, aclaró Pedro volviendo a la seriedad. Vine porque quiero saber si hay algo concreto que necesite. No como caridad. Como deuda. Porque le debo algo real. Doña Carmen puso la taza sobre la mesa con precisión. Le voy a decir lo que necesito, respondió con esa voz suya que no pedía permiso para ser directa. Necesito la medicina para la rodilla, que ya tengo gracias a la imaginación de Don Refugio. Necesito que mi hija no se preocupe más de lo que ya se preocupa. Y necesito que alguien, de vez en cuando, recuerde que yo existí y que lo que hice importó. La última parte la dijo sin drama, sin que la voz se le quebrara. Pero Pedro la escuchó como si fuera la frase más importante que hubiera oído en mucho tiempo. Pedro Infante volvió a la tienda de Don Refugio esa misma tarde, ya sin tamales bajo el brazo y con la expresión de alguien que ha tomado una decisión y no tiene intención de negociarla. Don Refugio, necesito un favor, dijo apoyando los codos sobre el mostrador. El tendero dejó lo que estaba haciendo y lo miró con atención. Lo que necesite. ¿Doña Carmen tiene cuenta aquí? Tiene crédito chico, respondió Don Refugio. Lo poco que le doy porque sé que paga siempre, aunque tarde. Nunca me ha fallado, ni una vez en 12 años. Quiero que abra una cuenta a mi nombre para ella. No una cuenta que ella sepa que es mía. Una cuenta que para ella sea simplemente su cuenta, pero que yo pague mensualmente. Para lo básico. Comida, medicina, lo que necesite dentro de lo razonable. Don Refugio lo miró durante un segundo sin decir nada. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, respondió Pedro sin dudar. El tendero sacó su cuaderno. El mismo cuaderno donde había anotado la historia de Doña Carmen aquella tarde de plática.
Abrió una página nueva, escribió el nombre de ella, escribió una cifra mensual que Pedro le indicó y luego miró hacia arriba. ¿Y si ella pregunta de dónde sale ese crédito extra? Don Refugio siempre lo había sabido resolver, respondió Pedro con una sonrisa lateral. El tendero resopló con la dignidad de quien acepta un cumplido sin exagerarlo. Está bien. Diré que es un programa de la tienda para clientes de más de 10 años de antigüedad. Algo así. Ya se me ocurrirá. Así quedó. Sin papeles firmados, sin contratos, sin testigos que no fueran los dos hombres en esa tienda que olía a canela y a madera húmeda. Solo la palabra de un tendero y la de un cantante, que en ese barrio valían más que cualquier documento. Pero Pedro no terminó ahí. En los días que siguieron hizo algo más, algo que no le dijo a Don Refugio ni a nadie. Llamó a un amigo que trabajaba en producción en los estudios Churubusco y le hizo una pregunta concreta. ¿Existían registros de las personas que habían trabajado en el departamento de vestuario durante los años 40 y 50? La respuesta tardó varios días en llegar. Cuando llegó, confirmó lo que Don Refugio había anotado en su cuaderno. El nombre de Carmen Villanueva aparecía en los registros de producción de numerosas películas del periodo de oro del cine mexicano. No en los créditos que el público veía en pantalla. En los registros internos que nadie consultaba. En las listas de personal que existían en archiveros que nadie abría. Pedro hizo copias de esos registros. Los guardó sin decirle a nadie para qué. La tercera cosa que hizo fue más sencilla y más difícil al mismo tiempo. Volvió a la vecindad de la calle Moctezuma. No con tamales esta vez. Con una caja pequeña que cargó él mismo desde el automóvil hasta el tercer patio. Doña Carmen abrió la puerta con la misma cautela de la primera vez, pero cuando lo vio, la cautela se transformó en algo parecido a la expectativa contenida. Lo dejó pasar sin que él necesitara pedir permiso. Puso la caja sobre la mesa. La abrió frente a ella. Adentro había una fotografía. Grande, enmarcada, en blanco y negro con la nitidez de las mejores impresiones de esa época. La misma escena del baile bajo la lluvia que Doña Carmen tenía en su pared, pero esta era diferente. Esta tenía algo escrito en la esquina inferior derecha con pluma de tinta negra, con la letra clara y firme de alguien que ha pensado bien cada palabra antes de escribirla. Doña Carmen se inclinó para leer. Para Carmen Villanueva, que cosió este traje en 3 noches y puso en él más de lo que yo puse en toda la escena. Con gratitud que no tiene tamaño suficiente para caber en una dedicatoria. Pedro Infante, marzo de 1954. Doña Carmen no lloró cuando leyó la dedicatoria. Pedro lo notó y lo encontró completamente coherente con todo lo que había visto de ella. Era una mujer que había guardado durante años una emoción enorme en un espacio muy pequeño y había aprendido a no derramarla porque derramarla no servía para nada práctico y ella era, sobre todo, una mujer práctica. Pero sus manos temblaron cuando tomó el marco. No por la artritis esta vez. Por otra razón. Lo sostuvo frente a ella durante un tiempo largo, mirando la fotografía que conocía tan bien desde el otro lado, desde el lado del público que ve sin ser visto. Ahora la miraba desde adentro. Desde el lugar que le correspondía y que nadie le había dado antes porque en ese mundo los lugares se asignaban según quien aparecía en pantalla y no según quien hacía posible que la pantalla tuviera algo que mostrar. «¿Puedo preguntarle algo yo ahora?», dijo Pedro. Ella sintió sin dejar de mirar la fotografía. ¿Cuántos trajes cosió en esos 15 años? Doña Carmen pensó durante un momento con esa honestidad de quien hace cuentas reales y no estimaciones generosas. Trajes completos, con todo el trabajo, unos 200. Modificaciones, reparaciones urgentes, piezas sueltas, quizás el doble. Y de todos esos, ¿cuántos recibieron algún reconocimiento? ¿Alguna mención, algún agradecimiento, algo? Silencio. Ninguno, respondió finalmente. Así es el oficio. No te contratan para que te reconozcan. Te contratan para que el trabajo esté listo el lunes. Lo dijo sin amargura. Con la objetividad fría de quien describe las reglas de un juego que decidió jugar sabiendo cuáles eran las reglas desde el principio. Pedro asintió. ¿Le gustaba?, preguntó. Doña Carmen lo miró por encima del marco. Me encantaba, respondió con una firmeza que no admitía matices. Era lo mío. Saber qué tela usar según la escena, según la luz que iban a usar, según cómo se movía el actor. Eso no lo aprende cualquiera. Eso lo sientes o no lo sientes. Hizo una pausa.
Las manos ya no me dejan, continuó, pero la cabeza todavía lo sabe todo. Todavía miro una tela en el mercado y sé exactamente para qué sirve y para qué no sirve. Eso no se va aunque los dedos no obedezcan. Pedro escuchó eso y pensó en algo. Lo pensó durante varios segundos antes de decirlo porque quería asegurarse de que lo que iba a decir no sonara a limosna disfrazada de oportunidad. Tengo un amigo que dirige una escuela de teatro aquí en la ciudad, dijo finalmente. Están armando un taller de vestuario para estudiantes de actuación. No necesitan a alguien que cosa, dijo con cuidado. Necesitan a alguien que enseñe. Que les explique a los actores jóvenes qué hace que un traje funcione, cómo el vestuario cambia una actuación, cómo se lee una escena desde la tela. Doña Carmen lo miró con atención nueva. ¿Usted me está ofreciendo trabajo? Le estoy diciendo que existe esa necesidad y que usted es la persona más calificada que conozco para cubrirla, respondió Pedro. Si le interesa, hablo con mi amigo. Si no le interesa, no menciono su nombre. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era un silencio que tenía dentro algo que se estaba moviendo, algo que había estado quieto durante mucho tiempo y que ahora consideraba la posibilidad de moverse de nuevo. ¿Cuántos días a la semana?, preguntó doña Carmen. Pedro supo en ese momento que la respuesta era sí. La escuela de teatro quedaba en la colonia Santa María la Ribera, a 20 minutos en camión desde la vecindad de la calle Moctezuma. Doña Carmen comenzó a ir los martes y los jueves, con su bolsa floreada que ahora cargaba cuadernos y muestras de tela en lugar de monedero y medicinas escasas. La primera sesión fue difícil de la forma en que son difíciles los regresos, no por falta de conocimiento sino por el peso de haberse acostumbrado a no usarlo. Los estudiantes eran jóvenes, impacientes, acostumbrados a aprender con velocidad y a cuestionar todo lo que no entendían de inmediato. Doña Carmen los miró la primera tarde con la calma de quien ha cosido trajes para actores mucho más difíciles que ellos y sobrevivió. Les habló de la tela. De cómo cada tipo de tejido responde diferente a la luz, a la cámara, al movimiento. De cómo un personaje empieza a existir desde el momento en que el actor se pone el traje correcto porque el cuerpo siente la tela y la tela informa al cuerpo cómo moverse. Les mostró con sus manos, aunque ya no podía demostrar los puntos, podía señalar dónde debían ir y por qué. Los estudiantes, que habían llegado a esa primera sesión con la condescendencia discreta de los jóvenes ante los viejos, salieron callados. No porque doña Carmen los hubiera impresionado con su historia, porque no les había contado su historia. Los había impresionado con su conocimiento. Y eso es diferente. Eso dura más. Pedro se enteró de cómo fue la primera sesión por su amigo el director, que le llamó esa misma noche. ¿De dónde sacaste a esa mujer?, preguntó el director con un tono que Pedro reconoció como genuino asombro. Del barrio, respondió Pedro. Pues el barrio tiene un tesoro que no sabe que tiene. Pedro no respondió nada a eso. Pensó en la fotografía en la pared del cuarto pequeño de la vecindad. En las monedas contadas sobre el mostrador. En la frase que doña Carmen había dicho con voz que no pedía compasión, necesito que alguien recuerde que yo existí y que lo que hice importó. En los meses que siguieron, doña Carmen se convirtió en una presencia regular en la escuela. Los estudiantes empezaron a llegar temprano a sus sesiones, lo que en una escuela de teatro es la señal más clara de que algo vale la pena. Le hacían preguntas que ella respondía con esa precisión suya que no adornaba nada pero tampoco dejaba nada sin explicar. Un martes de octubre, varios meses después de aquella mañana en la tienda de Don Refugio, Pedro pasó a recogerla después de su clase. Llegó en su automóvil, bajó él mismo a esperarla en la puerta de la escuela, y cuando doña Carmen salió con su bolsa floreada y lo vio ahí, se detuvo en la banqueta con expresión que por primera vez en todo ese tiempo fue difícil de controlar del todo. ¿Qué hace aquí?, preguntó. La llevo a comer, respondió Pedro. Si me acepta la invitación. Doña Carmen miró el automóvil. Lo miró a él. Miró la calle como si estuviera calculando algo. ¿A dónde? A donde usted quiera. Otra pausa. Luego algo que Pedro no esperaba, doña Carmen señaló hacia el fondo de la calle, hacia una fonda pequeña con mantel de hule y sillas de metal, del tipo donde se come bien y barato y nadie te ve. Ahí, dijo. Hacen un caldo de res que no tiene comparación. Pedro guardó las llaves en el bolsillo y caminó junto a ella hacia la fonda. En la fonda de mantel de hule comieron caldo de res con sus verduras y tortillas recién hechas.
Y hablaron durante 2 horas como hablan las personas que han pasado ya la etapa de presentarse y han llegado a la etapa en que pueden decirse cosas reales. Doña Carmen le habló de su marido, que había muerto joven de una enfermedad del corazón que en esa época no se operaba. De cómo había quedado con 2 hijos pequeños y el oficio de costurera como único recurso, y de cómo ese oficio la había sostenido durante décadas con una solidez que no tenía la forma ni el brillo de la abundancia, pero sí la consistencia de lo suficiente. Le habló de las películas que había visto desde el otro lado, desde el lado de las manos que construyen lo que la cámara registra. De los actores que habían llevado sus trajes con una naturalidad que a ella le producía satisfacción profunda, porque esa naturalidad era la prueba de que el traje era correcto. Y de los actores que lo llevaban mal, que se notaba que el traje no era suyo, que peleaban con la tela en lugar de dejarse llevar por ella, y esos casos la ponían triste no por vanidad sino por desperdicio. Pedro le preguntó si había algún traje en particular que recordara más que los demás. Doña Carmen pensó durante un tiempo largo, revolviendo el caldo con la cuchara sin comer, como hace la gente cuando está buscando algo adentro y el movimiento de la mano ayuda a encontrarlo. Hay uno, dijo finalmente. No es el más elaborado que hice, ni el más costoso, pero es el que más me costó en otro sentido. ¿Cuál? Era un vestido de noche para una actriz que no voy a nombrar porque el chisme no es lo mío. La escena era una fiesta elegante. El vestido tenía que ser azul marino, con encaje en las mangas, ajustado pero que permitiera moverse. La actriz era difícil de tallar porque su cuerpo cambiaba dependiendo de lo que hubiera comido esa semana. Hice ese vestido 4 veces. 4. La primera no le quedó. La segunda le quedó pero ella dijo que la hacía ver gorda y lo rechazó aunque no era cierto. La tercera se manchó en el primer día de rodaje. La cuarta fue la definitiva. ¿Y cómo quedó la escena? Doña Carmen levantó los ojos del caldo. Quedó perfecta. Esa actriz nunca se vio mejor en toda su carrera. El vestido la hacía ver como debía verse. Y cuando vi la película, supe que era mi trabajo lo que hacía que esa escena funcionara, aunque nadie más lo supiera. ¿Le importa que nadie más lo sepa? La pregunta salió antes de que Pedro pudiera decidir si era la correcta. Pero doña Carmen no se ofendió. La consideró con honestidad. A veces me importó, respondió. Cuando era más joven y todavía creía que el reconocimiento llegaría si el trabajo era suficientemente bueno. Después aprendí que eso no es así. Que el reconocimiento va para donde van las cámaras y las cámaras no apuntan hacia los cuartos de costura. Hizo una pausa. Pero el trabajo quedó. Las películas existen. Los trajes existieron. Eso no desaparece aunque nadie ponga mi nombre junto a ello. Pedro la escuchó decir eso y pensó en algo que no dijo en ese momento pero que guardó para después, para cuando tuviera la forma correcta de decirlo. Pensó en todos los nombres que no aparecen en los créditos. En todas las manos que sostienen lo que el mundo ve sin saber que está siendo sostenido. En la cantidad de trabajo invisible que hace posible el trabajo visible. Y en la injusticia silenciosa pero enorme de que esa invisibilidad se asuma como natural, como parte del trato, como el precio de pertenecer a ciertos oficios. Pidieron más tortillas y siguieron comiendo. Hubo una tarde de diciembre, cuando el año casi terminaba y la ciudad se llenaba de ponche y piñatas y ese olor peculiar a frío mezclado con copal que solo existe en el invierno de la Ciudad de México, en que Pedro Infante hizo algo que no había planeado hacer y que, sin embargo, resultó ser lo más importante de todo lo que había hecho desde aquella mañana de marzo en la tienda de Don Refugio. Tenía una entrevista en la radio. Una de esas entrevistas largas de sobremesa que en esa época duraban 1 hora y en las que el entrevistador preguntaba de todo, de las películas, de las canciones, de la vida personal en la medida en que el entrevistado lo permitía, de los recuerdos de infancia, de los planes futuros. Pedro llegó puntual, se sentó frente al micrófono con esa naturalidad suya ante cualquier tipo de escenario y respondió las primeras preguntas con el ritmo acostumbrado. Las películas, las canciones, la gira que venía, el proyecto nuevo. Y entonces el entrevistador, un hombre llamado Ernesto que llevaba 20 años en la radio y conocía el oficio de hacer hablar a la gente, le preguntó algo diferente. ¿Hay alguien a quien le deba algo que el público no sepa? Era el tipo de pregunta que invitaba a una respuesta general y bonita. El tipo de pregunta que normalmente producía menciones a la madre, al primer maestro, al amigo de la infancia que creyó cuando nadie más creía. Pedro no dio esa respuesta. Hay una mujer en la colonia Guerrero, dijo,
que en 1942 cosió en 3 noches el traje charro que usé en mi primera película importante. Lo cosió sola, con tela que trajo ella misma, con bordado a mano punto por punto. Se quedó dormida sobre la mesa la tercera noche y terminó el traje sin saber exactamente en qué momento. Ese traje es en parte la razón por la que esa película funcionó. Y yo no lo supe hasta hace unos meses. El entrevistador guardó silencio. En la radio el silencio cuesta mucho y Ernesto lo usó de todas formas porque entendió que lo que venía merecía espacio. Su nombre es Carmen Villanueva, continuó Pedro con voz que tenía esa textura particular de cuando alguien dice algo que ha estado guardando y que por fin encuentra el momento correcto de soltarlo. Fue costurera de los estudios Churubusco durante 15 años. Hizo 200 trajes completos. Sus manos están en cada película de ese periodo que vale la pena recordar, aunque nadie lo sepa porque su nombre nunca estuvo en los créditos. Hizo una pausa. Le debo más de lo que puedo pagar. Y quería decirlo en voz alta porque las deudas que no se nombran no existen para nadie excepto para quien las carga. Y ya era tiempo de que existiera para alguien más. La entrevista terminó. Pedro salió de la radio y manejó hacia la colonia Guerrero. Cuando llegó a la vecindad de la calle Moctezuma y tocó la puerta azul cuarteada, doña Carmen tardó en abrir más que otras veces. Cuando abrió, sus ojos estaban húmedos aunque su expresión era la de siempre, firme y directa y sin concesiones al drama. La escuché en el radio, dijo simplemente. Pedro no dijo nada. Doña Carmen abrió la puerta completamente. Pase. Tengo café. Y Pedro entró, como había entrado las veces anteriores. Al cuarto pequeño con la fotografía en la pared del fondo y las plantas en la ventana y el olor a café fuerte que en ese lugar ya se sentía como el olor de algo que importaba. De algo que no iba a olvidarse tan fácilmente aunque el mundo siguiera adelante con la velocidad con que el mundo siempre sigue adelante sin preguntar si todos van al mismo paso. Se sentaron a la mesa. Tomaron el café en silencio durante un momento. ¿Por qué lo hizo?, preguntó doña Carmen finalmente. En la radio. ¿Por qué ahora? Pedro pensó la respuesta con honestidad. Porque usted me dijo que necesitaba que alguien recordara que existió y que lo que hizo importó. Y yo tengo un micrófono. Y pensé que era mejor que lo supieran 1 millón de personas a que lo supiera solo yo. Doña Carmen miró su taza. Van a venir periodistas, dijo. Probablemente. No me gustan los periodistas. Lo sé. Pero le van a preguntar sobre su trabajo, no sobre su vida. Y de su trabajo usted puede hablar horas. Otro silencio. Luego, por primera vez en todos los meses que llevaban conociéndose, doña Carmen se rió. No fue una risa grande ni larga. Fue una risa breve y real, del tipo que no se planea, que surge de un lugar donde todavía hay algo vivo y ligero a pesar de todo lo demás. Está bien, dijo. Pero primero termino el café. Y así terminó esa tarde de diciembre, con 2 personas tomando café en un cuarto pequeño, una fotografía en la pared, y afuera la ciudad continuando con su ruido y su prisa sin saber que adentro de esa vecindad. En el tercer patio, última puerta a la derecha, algo que había estado invisible durante demasiado tiempo acababa de volverse visible de la única manera que importa. Porque alguien eligió verlo y luego eligió decirlo en voz alta. Las manos que construyen lo que el mundo ve merecen ser vistas también. Esa es la lección más vieja y más olvidada que existe. Y a veces hace falta que alguien con micrófono la recuerde para que el mundo deje de olvidarla, aunque sea por un momento, aunque sea el tiempo que dura una taza de café en una tarde de diciembre en la colonia Guerrero. Porque los héroes invisibles no piden aplausos. Pero merecen, al menos, que alguien diga su nombre.